Y dice así la palabra de Dios: como siervo jadeante que busca las corrientes de las aguas, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante mi Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Me recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos grandes celebración. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y seguiré alabándolo. Él es mi salvación y mi Dios. En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi Salvador y mi Dios. Dios mío, me siento muy abatido, por eso pienso en ti. Desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Digo a Dios, mi roca: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos. Cuando mis adversarios me insultan, preguntándome a todas horas: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Amén. Este es el salmo para esta noche. La Biblia nos habla muchas veces, de distintas maneras, de las emociones que como seres humanos tenemos. Habla, por ejemplo, nos dice no temas, y fíjese qué interesante este no temas, porque aparece escrito en la Biblia 365 veces. ¿Qué quiere decir esto? Dios, cada día de nuestras vidas nos dice no temas. Uno para cada día del año. No temas. Qué lindo es poder despertarse, poder escuchar la voz de Dios que me dice: hoy no temas. Y cada día no temas. Pero también nos habla de la ira y de otras emociones. Por ejemplo, dice: airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, su tristeza se convertirá en gozo, echen toda la ansiedad en Dios, porque Él cuida de ustedes. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Esas y otras emociones más que, bueno, no las vamos a mencionar ahora, pero si usted lee con atención la Biblia se va a dar cuenta que habla mucho de nuestras emociones. ¿Y sabe qué? Es exactamente Dios quien puso las emociones en el ser humano. Entonces, si Dios nos creó con emociones, es porque es algo bueno, es porque tiene su utilidad para nosotros, es porque tenemos que aprender a tratar, a manejar estas emociones para que no nos causen problemas, sino que sean de ayuda, que es para lo que Dios las puso. ¿Qué es lo que a usted, o lo que a mí más temor, miedo, ansiedad nos da? ¿Qué es lo que más provoca nuestras emociones? Seguramente, si usted quiere contestar
pregunta, va a tener una gran lista para hacerlo. Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor toca algunas de todas estas emociones. Lo importante es saber que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida y que así como Él puso todas esas emociones dentro nuestro, Él, si nosotros se lo permitimos, toma el dominio y el control de esas emociones para que no se vuelvan en nuestra contra. En este salmo tenemos dos puntos específicos que podemos sacar, que podemos rescatar de este salmista. Primero, la condición en que él estaba. Él estaba triste, estaba angustiado, estaba deprimido, estaba mal por la situación en que estaba. Fíjense en que él comienza diciendo y comparándose a un ciervo, a un animalito que tiene mucha sed y que brama y que busca el agua. Y a contraposición, el otro punto sería la reacción de David, porque él piensa y se compara con ese siervo, pero dice, así te busca, oh Dios, todo mi ser. O sea que a David no lo frenó que él estuviera sediento, que él estuviera triste o que él estuviera angustiado. En todo momento, él tuvo en cuenta y muy presente quién es Dios. Dice, tengo sed de Dios, del Dios vivo. Reconoce y sabe quién es ese Dios al cual él está clamando. Lo tiene bien claro. No hay ninguna confusión para él. No es que si no se me soluciona el problema, voy al curandero, si no voy al chamán, si no voy a, no sé, a dónde, a todos lados donde me digan aquí hay algo, voy a ir porque mi problema es muy grande. No, para nada. Él sabía muy específicamente a quién tenía que acudir, en quién tenía que confiar. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Él reconoce su estado. Me recuerdo y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios entre voces de alegrías y acciones de gracia, haciendo gran celebración. Él en algún momento estaba, como quisiéramos, como diríamos hoy, en la iglesia, lo lideraba, llevaba una multitud a adorar y a glorificar a Dios. Eso también nos dice que muchas veces no importa en qué condición estemos nosotros, si somos recién llegados a la casa de Dios, si estamos muchos años en la casa de Dios, si estamos activos o no estamos activos, estas angustias, estas emociones las tenemos igual. No importa en qué condición, siempre las tenemos igual. La diferencia es si yo le voy a permitir a estas emociones que hagan estrago en mi vida o si voy a permitir que Dios sea quien nos dirige estas emociones. Entonces David sigue diciendo, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y seguiré alabándolo. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Fíjese la certeza que David tenía, la convicción que David tenía en su Dios, en el Dios que él conocía, en el Dios que a él servía. Él no dijo, si me va tan mal debe ser que Dios no me ayuda para nada. No reaccionó así. Él está completamente seguro, por más pruebas que pasen, por más angustia que tenga, por más cosas que le sucedan, ninguna de todas ellas lo va a hacer a David soltarse de la mano de Dios. Dios mío, me siento muy abatido, por eso pienso en ti.
David. Esto es también para tener en cuenta, porque muchas veces nosotros mismos, o quizás algunas personas que hemos conocido, y sabemos que alguna vez fue a la iglesia y la volvemos a invitar, o le decimos hace mucho que no te vemos, ¿por qué no venís? ¿Por qué? Y te dicen, sí, pero ahora tengo muchos problemas, cuando solucione un poco voy. No tengo trabajo, cuando consiga trabajo voy. Estoy muy enfermo, cuando me sale voy. No es después porque ahora estoy mal, no es después porque ahora estoy angustiado, no es después porque ahora me siento triste o ahora estoy dolorido. Es en ese momento en el que David dice y reconoce quién es Dios para él. Y sigue orando David. Dice, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Y digo a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos. ¿Se dan cuenta? Hasta los huesos. En otro texto también de un salmo, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el tiempo. Y esta es la parte donde las emociones triunfan y hacen macana, por así decirlo, dentro nuestro, cuando no están gobernadas por Dios. Porque cuando la persona está triste, está angustiada, está dolorida, está ansiosa, pasa por estas emociones mucho tiempo, el cuerpo lo nota, el cuerpo siente que hay peligro, que hay agresividad y quiere defenderse. Y cuando quiere defenderse ataca a su propio cuerpo. Esto ya lo confirmó la ciencia hoy en día, pero la Biblia ya lo había dicho ¿cuántos años antes? Cuando se escribieron los salmos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo antes Dios nos habló de estas cosas? Muchas veces nosotros vamos al médico porque me duele la panza, el estómago, la cabeza, la espalda, y el médico termina diciendo, no es nada, descanse, es estrés nada más. Al tiempo vamos otra vez porque se nos aumentaron más síntomas, no puedo dormir, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Tómese una pastillita y descanse, es estrés nada más. Pero con tanto estrés que va acumulando en nuestro organismo, después comienzan a aparecer enfermedades con nombre y apellido y empiezan los tratamientos médicos, que una pastilla para esto, que una pastilla para aquello, que una pastilla para lo otro, y así comienza un proceso largo y muchas veces casi interminable, con los médicos, con las pastillas, que si tomo esta pastilla me hace mal al estómago, tomo esta otra para contrarrestar esta, y si tomo esta, y cuántas cosas más así. Y seguramente todo esto lo hubiéramos evitado si desde un principio hubiéramos manejado un poco mejor nuestras emociones, o si hubiéramos permitido que Dios tome el dominio y el control también de nuestras emociones. Otra cosa que hace David acá es hablar. Se habla a sí mismo, le habla a su propia alma, le habla a Dios. Él habla y cuenta y explica cómo es su situación en ese momento. Eso también es muy importante, porque cuando nosotros callamos, cuando nosotros no lo verbalizamos, es cuando más se afecta el organismo. Eso hoy lo enseña la ciencia, pero antes ya la Biblia nos había dicho. Fíjese que hay un salmo 39:2 que dice, guardé silencio, me mantuve callado, ni aún los buenos
salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. No sirve callar, no sirve guardarse las cosas, no sirve decir, no, pero está todo bien, no hay problema, está todo bien. Es necesario que podamos hablarlo, es necesario que podamos verbalizarlo, es necesario que podamos ponerlo sobre la mesa. Hablar, podríamos hablar con un hermano, con un familiar, con alguien que nos sepa escuchar, que nos pueda ayudar, pero también podemos hablarlo con Dios y con nosotros mismos, como hacía David. Pero él siempre decía y llegaba a la conclusión: en Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. David confesó por los salmos, si usted lo lee con atención se va a dar cuenta, confesó pecados, confesó transgresiones, confesó muchas cosas que a él le pasaba o que él hacía. Pero, nunca se guardó nada, él siempre lo contaba, lo ponía sobre la mesa. Cuando estaba triste, decía, estoy triste. Cuando estaba angustiado, decía, estoy angustiado. Y cuando estaba alegre, él festejaba, como corresponde. Por ejemplo, cuando el arca de Dios estuvo un tiempo secuestrada por el enemigo, robaron el arca de Dios y lograron, después de mucho tiempo, traer ese arca de Dios a la casa de David, a la ciudad de David. David estaba tan contento y tan agradecido a Dios que él danzaba, él cantaba, él alababa y adoraba a Dios. Incluso también nos relata la Biblia que su esposa lo criticaba. ¿Cómo vos, siendo líder, vas a estar bailando, vas a estar danzando? Pero David no se hizo ningún problema de las críticas. Él sabía a quién estaba alabando, él sabía a quién estaba sirviendo y él sabía quién le había dado esa victoria. Que eso también es importante. Cuando usted tenga la victoria, oramos, clamamos, pedimos y Dios nos da la victoria. Pero cuando tenemos esa victoria, tenemos que saber por qué tenemos esa victoria, por quién tenemos esa victoria. No es seguramente por nosotros mismos, no es mérito propio, es mérito de Dios, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere, porque Dios nos cuida, porque Dios nos trajo a este mundo para ser bendecidos nosotros y para ser de bendición al otro. Tampoco es para que Dios me bendiga a mí y yo todo jurujujaju, qué bien, qué lindo, Dios me bendice. No. Yo soy bendecida para bendecir al otro. Usted es bendecido para bendecir a otra persona y así sucesivamente. Somos bendecidos y bendecimos unos a otros. Por eso, siempre tenemos que tener en cuenta que, aunque estemos tristes, aunque estemos ansiosos, aunque estemos cansados, aunque tengamos el problema o la angustia o la ansiedad que tengamos, tenemos que pensar que está Dios a nuestro lado. A veces pensamos que no hay nadie que nos entienda. A veces pensamos que estamos solos. Estamos rodeados de gente, sí, pero yo me siento sola, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me escucha, nadie se ocupa de mí. A nadie le importa qué me está pasando a mí. Pero ¿saben qué? También la Biblia nos dijo, ya hace mucho tiempo, muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas lo librará Dios. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si creen en mí, cosas mayores harán, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo
todos nosotros conocemos. Por ende, no nos tiene que sorprender las distintas pruebas o luchas o aflicciones. Porque ya Jesús nos dijo, mientras estemos acá en este mundo, las luchas van a estar siempre, las aflicciones van a estar siempre, todas estas cosas van a estar siempre. Porque estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo donde gobierna el príncipe de las tinieblas, y porque estas cosas existen. Y como seres humanos, que estamos en el mismo mundo que todo el mundo, pasamos exactamente lo mismo. La diferencia es que no estamos solos. La diferencia es que sabemos y estamos muy seguros en quién confiamos, quién es nuestro respaldo, a quién debemos y tenemos que acudir, qué tenemos que hacer en el momento en que estas cosas nos sorprenden. ¿Qué podemos hacer cuando una angustia así tan grande llega de golpe y nos sorprende? Llorar, ponernos tristes, enojarnos. Sí, esas cosas también son necesarias porque también ayudan. Nos ponemos tristes, lloramos, descargamos ansiedad, pero también dentro de todo eso siempre tiene que estar la plena certeza, la plena convicción de que nosotros, por más solo que estemos, por más que nadie nos escuche, que nadie no nos entienda, que nadie, sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. Sabemos que está Jesucristo de nuestro lado. Sabemos que está el Espíritu Santo dentro nuestro. Y Él aboga por nosotros. Y Él nos cubre. Y Él nos da victoria. Y nos lleva de triunfo en triunfo. Porque así es la vida del cristiano. Nadie dijo que yo voy a aceptar a Cristo, voy a ser cristiana y todo mi camino va a ser color de rosa. Pero sabemos la diferencia y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién está de nuestro lado? ¿Quién es nuestra ayuda? ¿Quién es nuestra protección? Solo Dios y nadie más que Dios. Entonces, podemos mirar a este salmista pasando por muchas pruebas, por muchas emociones, por muchas tristezas, pero a pesar de todo eso, solo una cosa él tiene muy en claro y sabe que la única solución es clamar a Dios. Fíjese que tanto es la confianza de David en Dios que hasta se atrevió a decirle: ¿por qué me has olvidado? ¿Y por qué le dice eso a David? Porque es así como él se sentía en ese momento. Y no está mal que yo le diga a Dios: siento que vos me olvidaste, Dios mío. Siento que no me escuchás. Siento que no me haces caso, que no me respondés. No está mal, porque Dios nos conoce y sabe que estamos así. Por más que yo quiera caretearle, quiera decir está todo bien, Dios es el único que conoce nuestro interior. Dios es el único que conoce todo nuestro ser. Es el único a quien yo no puedo ocultarle nada. Quizás le puedo ocultar a mi marido, a mis hijos, a mi familia, a la gente de la iglesia. Puedo ocultarle muchas cosas, pero no a Dios. Por eso, fíjense hasta qué punto era la relación de David con Dios, que él sabía que podía decirle: ¿qué me has olvidado, Dios? ¿Por qué tengo que andar angustiado y oprimido por el enemigo? David hablaba y decía exactamente lo que él sentía. No la careteaba, no fingía, no buscaba pasar por otra cosa. Para nada. Era muy sincero. Y muchas veces también es algo que nosotros mismos tenemos que tener en cuenta. Como mínimo, cuando hablamos con Dios. Porque de Dios no nos podemos esconder.
cómo estoy por dentro, no necesita que le cuente nada. Pero él oraba que de día y de noche Dios esté con él y reconoce que la única esperanza es volver a la comunión con Dios, volver a ese camino que él ya había experimentado alguna vez y ya sabía de qué se trataba. Esa era la única salida que él encontraba. Era lo único que podía hacer. Pedirle a Dios que no se aparte ni de día ni de noche y restablecer su comunión con Dios. Por eso termina este salmo diciendo: en Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. No importa qué pase, no importa cómo me sienta, no importa cuánto tiempo tarde la respuesta de Dios. Yo seguiré alabándolo, yo seguiré teniendo mi esperanza en Él. Yo seguiré reconociendo que Él es mi salvación, que Él es mi Dios. Solo Él y nada más que Él.